Hola, espero que se encuentren bien. En este video veremos el plano cartesiano. El plano cartesiano nos ayuda a entender, a presentar y a estudiar información que dependa de dos variables. Bien, para ello vamos a poner dos rectas perpendiculares, x y y, y si nos dan dos datos x y y, lo que ponemos es el valor de x en el eje x y el valor de y en el valor y. Y el punto que une a x con y, aquí ponemos una línea paralela a y, perpendicular a x, que nos dé la altura hasta donde está el punto y. Y lo mismo hacemos con el punto y, hasta donde se cruzan las rectas. Ahí definimos el punto x, y. Si nos dan más puntos, más valores de x y y, pues podemos definir más puntos. Entonces es una manera de poner la información cuando tenemos dos variables. La ventaja de presentar la información de esta forma es que podemos definir algunas propiedades como distancia. El punto donde se intersectan el eje x y y se le llama origen. Y por ejemplo podemos ver qué distancia hay entre el punto XY, que sería un dato, con respecto al origen. En este caso es muy simple, solamente trazamos una recta del origen al punto. Podemos ver que en ese caso, como aquí como tenemos una recta perpendicular, aquí tenemos 90 grados y se forma un triángulo rectángulo, donde el cateto adyacente es el valor de x y el cateto opuesto es el valor de y. Y por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, tenemos que, bueno, aquí tenemos r, sería la distancia de x de 0 al punto x, y, al punto P, y eso es exactamente la hipotenusa. Entonces tenemos el cateto adyacente, que es el valor de x, el cateto opuesto, que es el valor de y la distancia de 0 al punto es r. Usando el teorema de Pitágoras, podemos ver que r cuadrada, que es la hipotenusa, es igual al cateto adyacente al cuadrado, que es x, y al cateto opuesto al cuadrado, que es y. Y de aquí podemos sacar la distancia del origen al punto x, y. No solamente eso, si tenemos otros dos puntos, cualquiera, podemos saber qué tan alejados están, cuál es su distancia. Eso es muy útil para diferentes áreas. Bueno, supongamos que tenemos dos puntos, el punto P1, que consta de x1 y y1, el punto P2, que consta de x2 y y2, los graficamos. Aquí sería el punto P1, aquí está x1, aquí está y1. El punto P2 estaría en este punto, aquí está x2, aquí está y2. Y ahora lo que podemos ver es que en el eje x, la distancia de x2 a x1 pues es simplemente x2 menos x1. Esto también nos da un lado de aquí de un triángulo rectángulo. La distancia de y2 a y1 nos da este lado, que sería esta distancia. Se fijan, es exactamente la misma distancia. Y ahora este ángulo mide 90 grados. Por lo tanto, tenemos un triángulo rectángulo, donde el cateto adyacente está dado por x2 menos x1, mientras el cateto opuesto está dado por y2 menos y1. La distancia del punto P1 al punto P2 está dado por la hipotenusa. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, que es d, más el cuadrado del cateto adyacente, que sería x2 menos x1 al cuadrado, más el cuadrado del cateto opuesto, que es x2 menos x1. Todo eso, la suma nos da d cuadrada. Y entonces, de esta forma, encontramos que la distancia entre dos puntos es esta expresión, es x2 menos x1 al cuadrado, más x2, aquí sería x1,
x2 menos x1 al cuadrado, y eso nos da la distancia. Eso nos ayuda a saber qué tan lejos están por ejemplo, dos naves, qué tan lejos están dos ciudades, etcétera. Por eso es muy útil poner información en forma geométrica. Por ejemplo, tenemos P1 y P2, supongamos que tenemos estos dos puntos, estos dos datos, entonces su distancia, pues tenemos que restar 2 menos 1 o 1 menos 2, no importa en qué orden los pongamos porque va al cuadrado. 2 menos 1 nos da 1, y aquí sería 3 menos 4, que sería 3 más 4. Entonces la distancia entre esos puntos sería raíz de 50. De esa forma podemos obtener la distancia entre dos puntos. Bien, esta forma de poner la información es muy útil, pero cuando hay rotaciones, por ejemplo, cuando queremos ver cómo se mueve un dron, cómo se mueve una nave, nos conviene ponerla de otra forma. Bueno, exactamente con el mismo plano cartesiano, pero nos conviene poner un ángulo, y para ello nos ayuda la definición de senos y cosenos. Bien, supongamos que aquí tenemos la distancia del origen al punto, un punto P, que sería este punto XY. Esa distancia está dada por x cuadrada más y cuadrada. Noten que si nos dan el ángulo podemos conocer el coseno, y si conocemos el coseno podemos conocer lo que sería en este caso el cateto adyacente. El cateto adyacente para este triángulo rectángulo es el valor de x. Entonces, de acuerdo a la definición del coseno, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, despejamos el cateto adyacente y nos queda que x es igual a r por coseno. Entonces noten que si nos dan el ángulo y la distancia al origen, nos dan x. Y lo mismo ocurre con este otro cateto, que sería y. Si nos dan la distancia y el ángulo, podemos calcular el valor del seno. El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Despejamos el cateto opuesto y lo que nos da es r por el seno de alfa. Y en este caso y se escribe en términos de r y el seno de alfa. Entonces, si nos dan el ángulo y el radio, automáticamente podemos conocer y. Por lo tanto, un punto también se puede escribir en términos de esta expresión. Por ejemplo, para un dron que se mueve, nos conviene más dar el ángulo que los puntos XY, porque es más fácil manejar, o igual con un robot que gire, nos conviene más el ángulo que los puntos XY. En este caso, a estas coordenadas se dice que son coordenadas polares, y son muy útiles dependiendo lo que uno quiera estudiar. Si quiere estudiar el movimiento de un satélite, de un planeta, nos convienen más las coordenadas polares que las coordenadas cartesianas. Dependiendo del problema, nos conviene utilizar unas coordenadas o las otras, aunque en ambos casos estamos hablando de un problema de dos dimensiones.